Hola a todos y sean bienvenidos a más este episodio de Delphi Academy. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tracing y monitoreo de conexiones FireDAC. Mi nombre es Fernando Resato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy, entonces vamos a comprender cuál es la importancia de tener las opciones de tracing, de hacer el rastreo y el monitoreo de la información que FireDAC envía a la base de datos, a lo motor. También cómo hacer la implementación de tracing, el rastreo en su aplicación y monitoreo de manera remota. Vamos también a investigar la parte de configuraciones, entonces cómo generar un informe de las configuraciones, todas las informaciones de conexión a lo motor, variables, versiones de client y server, todo más. Además de explorar un poco acerca de los metadatos en FireDAC. Entonces, esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la importancia que tiene este proceso de tracing y de monitoreo. Bueno, esto es muy importante, es muy interesante para la depuración de la aplicación en desarrollo. Entonces, eventualmente, si usted tiene un problema en la aplicación y no está seguro de dónde pasa el problema, si es una instrucción SQL, si es, por ejemplo, un error que se pasa en el motor, en la base de datos y no está claro. Entonces, este proceso de tracing, de monitoreo, va a permitir mirar exactamente cuáles son las instrucciones que FireDAC está enviando a lo motor, a la base de datos. Es bastante útil también para encontrar los problemas en producción, porque usted tiene la habilidad de activar este monitoreo remotamente en su cliente y comprender lo que está pasando en el entorno productivo de los clientes, ¿no? Obviamente es importante comprender que esto puede afectar el rendimiento de la aplicación cuando se activa. O sea, idealmente usted debe tener una opción, un parámetro, algo que se pasa ahí como parámetro en la aplicación para activar el monitoreo o tracing de manera selectiva, o sea, cuando sea realmente necesario para capturar una información, cuando hay un error, ¿no? Y no es algo para estar de manera activa, de manera constantemente activa. Entonces, empecemos por la parte de rastreo, de tracing con el FireDAC. Básicamente, esta opción va a permitir almacenar las actividades del motor de la base de datos en un archivo de log localmente, ¿no? Básicamente, usted tiene que agregar este componente, el FlatFile Client Link, en su aplicación y configurar, determinar cuáles son los eventos que se debe añadir a el log. Básicamente, tiene que también determinar aquí la ubicación del archivo donde se va a grabar las informaciones. Y además de todo, configurar en la conexión que se debe monitorear por FlatFile, o sea, archivos texto, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco esto aquí en la IDE de los productos. Voy a crear aquí una aplicación desde lo cero, una aplicación BCL, por ejemplo. Este recurso, este framework FireDAC, que todos los recursos están disponibles, sea FireMonkey o BCL, ¿no? Esto es importante. Y también Delphi o C++ Builder. Entonces, normalmente, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, se tiene aquí una conexión, vamos a mirar aquí a una conexión de Interbase, por ejemplo, y vamos a tomar aquí una tabla cualquiera. Perdón, es FireDAC Interbase. Le veremos, por ejemplo, Country. Entonces, aquí tenemos la conexión. Vamos a agregar aquí un monitoreo de FlatFile, o sea, archivos local, archivos de log. Básicamente, usted tiene aquí que configurar cuáles son los datos que quiere almacenar en el log. También, cuáles son los eventos que quieres capturar, todo o parcialmente, por ejemplo, solamente el execute es una opción. Y la ubicación del archivo, donde va a grabar la información. Esto es todo lo que tiene que configurar, además de activar la opción Tracing. A partir de este momento,
la aplicación cuando conecta el motor va a empezar a almacenar las informaciones. Pero además de esto, aquí en la conexión, en los parámetros, tenemos aquí el monitor by, y aquí podemos elegir custom, que es donde usted puede crear su propia manera de o configuración de archivo para almacenar el log, Flatfile o remote. Entonces vamos a explorar inicialmente el Flatfile. Básicamente esta es la configuración que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces esto acerca de archivos locales, ¿no? Con el monitoreo de Flatfile. Y ahí vamos a ver un ejemplo de esto corriendo en unos minutos. Después tenemos el monitoreo de manera remota, o sea, esto nos permite monitorear la ejecución de una actividad en real time, en tiempo real, de manera remota. Podemos capturar los mismos eventos de la opción de Flatfile. Y todo lo que tiene que hacer es agregar también a la aplicación este componente, un Remote Client Link. Debes determinar obviamente cuáles son los eventos, tal cual en la opción, en el ejemplo anterior. Determinar el host, el puerto donde podemos enviar la información. Esto es el monitor de FireDAC. Configurar en la conexión el monitor by para remote. Y entonces empezar a cargar el monitor, el de FireDAC, donde se va a mirar lo que está pasando con la aplicación. Entonces esto es interesante para monitoreo remoto, o sea, el cliente puede tener esto y activar el monitoreo y va a pasar a enviar la información hasta directamente a este IP en un puerto que es previamente determinado. Y usted va a mirar la información en la pantalla de FD Monitor, que es parte de Delphi. Vamos a mirar estas dos opciones ahora en ejecución. Entonces, aquí tengo un ejemplo, una aplicación donde básicamente es lo mismo ejemplo que estamos trabajando hace algunas semanas. Entonces, este es el ejemplo que tiene conexiones a múltiples motores, Interbases, SQL Server, Oracle y DB2. Y aquí algunas opciones para trabajar con datasets de memoria, como main table, después también la parte de cache, apply updates y todo más. Bien. Lo que estamos agregando en esta aplicación básicamente es los FireDAC Trace, que es para almacenar en archivos local, el log, y el monitor para enviar la información remotamente. Aquí tenemos cómo activar el tracing y también activar el monitoreo. Entonces, inicialmente, cuando activamos la opción de tracing, aquí en el evento clic, básicamente vamos a crear una carpeta. Si todavía no existe, ¿no? Vamos a definir el nombre del archivo de log y activar el proceso de trace. Entonces, después de esto es que vamos a conectar el motor. Muy bien, en el momento que conectamos uno de los motores, no importa, vamos aquí a este método, el doConnection, donde después de configurar los parámetros de cada uno de los motores, por ejemplo, aquí tenemos la configuración de SQL Server, Interbase, Oracle, DB2, pero después de configurar esto, que es la conexión, ahí si tenemos la opción de tracing para Flatfile debidamente activa, vamos a agregar este parámetro, monitor by Flatfile. Si tenemos la opción del monitor tracing como true, activo, entonces vamos a agregar monitor by remote. Básicamente esto es todo que tiene que hacer. Vamos a correr la aplicación y voy a activar inicialmente aquí este tracing, ¿no? Para archivos, y vamos a conectar a motor de Interbase. Vamos a ejecutar aquí un cambio. Ya está. Y almacenar los cambios en el motor. Muy bien. Voy aquí a esta carpeta donde estamos grabando, donde estamos almacenando el log. Entonces aquí en C, y ahí tenemos FireDAC log, y es donde
estamos creando los archivos con el proceso de login. Y aquí tenemos el tracing o log de la aplicación. Entonces, toda la conversación, todas las informaciones o toda la información que Faridak envía a la motor y también la información que el motor envía a la aplicación, a la conexión de Faridak. Entonces, todo aquí, los datos, los atributos, todo debidamente almacenado. Obviamente, usted puede elegir qué tipo de datos y qué opciones quieres almacenar, ¿no? Todo en los componentes de Faridak. La otra opción que tenemos es el monitoreo remoto. Entonces, déjeme cargar aquí, inicialmente en Tools, Faridak Monitor. Esta es la aplicación que va a hacer el monitoreo, ¿no? Y vamos a ejecutar esto aquí una vez más. Entonces tenemos aquí de una parte la aplicación, aquí el monitoreo que debe estar remoto, o sea, va a estar en su oficina para las personas de soporte, y el cliente en algún momento cuando tiene un problema va a activar el monitoreo. Como puede ver aquí ya tiene como un ping ya que está activa la aplicación, y vamos a activar la conexión, por ejemplo, de esta vez con SQL Server. Entonces estamos conectando. Como pueden ver, aquí todo en tiempo real lo que está pasando en el motor. Ok, por ejemplo, voy a hacer aquí, vamos a ejecutar este cambio también y vamos a aplicar la actualización, y aquí tiene todo que está pasando. Entonces, este es el monitoreo remoto. Todo lo que tiene que hacer es configurar aquí las opciones, además de configurar cuáles son los eventos que quiere almacenar, todo más. Usted también tiene el hostname y el puerto donde se va a enviar la información de manera remotamente, ¿no? Entonces, esto es acerca de monitoreo con Faridak. Después tenemos el Environment Report o informe de las configuraciones, ¿no? Donde podemos sacar algunas informaciones que son muy importantes, especialmente para las personas de soporte. Por ejemplo, lo motor de base de datos, cuál es los drivers, la versión de los drivers, los clientes, los servers, las propiedades de la conexión, ¿no? Entonces, hay algunas maneras de tener acceso a esta información. Por ejemplo, aquí, déjeme cerrar esto una vez más, crear aquí un proyecto. Tenemos la información aquí en la conexión, tenemos toda la info, que es la información de conexión, metadatos, las versiones de cliente, server, todo más disponible directamente en esta pantalla del conector. Podemos ver esto también directamente aquí en el Faridak Explorer, donde podemos mirar la configuración, las conexiones, todo más. Entonces, está en la misma información que vamos a ir a agarrar vía el código, ¿no? Vía esta interfaz, el Get Info Report. Entonces, ¿cómo es que esto, cómo podemos cerrar aquí? ¿Cuáles son los comandos de cómo podemos ejecutar este reporte de la información de lo entorno donde está corriendo la aplicación? Entonces aquí Environment Report, básicamente desde la conexión tiene un Get Info Report. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces la aplicación ya está corriendo acá. Entonces, por ejemplo, estamos conectados a SQL Server. Tenemos los Environment Report de SQL Server. ¿Cuál es el nombre de los servers? Es un driver de SQL Server. La versión de Faridak que estamos haciendo uso. Las versiones del motor, de la base de datos, cliente, todo más. Entonces, esto, Environment Report. Si cambiamos esto, por ejemplo, a Oracle, y ahí tenemos toda la información acerca de Oracle, las versiones, de todo más, los detalles, cuál es el Oracle ROM que estamos haciendo uso en la aplicación y todo más, las DLLs como el OCI, las configuraciones en general, ¿no? Entonces ahí acerca de la información de lo entorno en términos de configuración. Y finalmente la parte de metadatos. Entonces
el metadato nos permite preguntar a lo motor cuál es el nombre de los DBMS, la versión, cliente, servidor. También informaciones sobre objetos específicos, objetos puntuales del motor de la base de datos, ¿no? Entonces, si vamos aquí, déjeme cerrar esto por un rato. ¿Qué tenemos aquí? Es en este botón DBMS Info. Estamos cargando la información de metadatos desde la conexión y ahí vamos a extraer, por ejemplo, el kind, que esto le permite mirar a qué tipo, cuál es el banco de datos que se está conectado. También tenemos la versión server y la versión del client que se utiliza en este momento. Y aquí estamos mirando a los metadatos de las tablas. Entonces, me gustaría ver solamente los objetos que son pertinentes a la conexión que estamos y solamente las tablas. Entonces, aquí estamos mirando, por ejemplo, a los nombres de la tabla y también a los atributos, las columnas de cada una de las tablas de este database. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a conectar, por ejemplo, Interbase y tenemos aquí la información de la versión de los clientes, de los servers y la descriptor de las tablas con los atributos. Obviamente están disponibles todos los atributos de una tabla, como por ejemplo tipo de datos y todo más para captura, ¿no? Si conectamos, por ejemplo, SQL Server, ejecutamos lo mismo. Tiene aquí las tablas en SQL Server, la versión de los clientes, de los servers, o sea, todos los detalles internos. Esto es muy interesante porque usted puede agregar esta información a, por ejemplo, algo para las personas de soporte. Entonces, automáticamente capturar esta información y enviar a las personas de soporte, cosas así. Entonces, aquí tenemos la información, por ejemplo, de Oracle, la versión de los clientes, server, la estructura de las tablas. ¿Ok? Entonces, hablamos de tracing con la opción de tracing de archivo local, monitoreo con la conexión desde los FireDAC Monitor, que va a permitir monitorear remotamente que ya tenemos una instancia activa, esto que está hablando. Hablamos también, aquí está, acerca de los informes de configuraciones del ambiente y aquí informaciones de lo motor de la base de datos. Entonces, con esto estamos llegando al final de más un episodio de Delphi Academy. Estos fueron los ejemplos de hoy. Aquí tenemos toda la documentación acerca de estos recursos, como la parte de monitoreo, reports y la parte de metadatos, ¿no? Algunos blogs, archivos, blogs que son muy interesantes acerca de FireDAC, especialmente esta cosa de monitoreo y de tracing, ¿no? Entonces ahí está como referencia. Todos van a recibir en una hora o algo así un correo con el link para descargar la presentación y también el PowerPoint y también los ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Aquí tiene los contactos para si necesita de algo, por favor, mi correo está a la disposición. Y por favor, síganos en Facebook, en los grupos de Embarcadero Latam. Aquí es donde ponemos informaciones acerca de los episodios de Academy, otros eventos, novedades de los productos, todo más. ¿Ok? Entonces vamos en vivo ahora, preguntas y respuestas. Y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros hoy.